Ahora hay también una idea que se les brindó a todos, que fue la que el club había tenido una historia como institución social y deportiva de Maldonado, que tenía una historia y que había que respetarla. Porque ¿cómo funcionó? ¿Cómo apareció este Club Deportivo Maldonado? Mira, el Deportivo se fundó en 1928, ¿verdad? 25 de agosto del 28. En esos momentos el fútbol uruguayo estaba en una verdadera explosión de expansión, digamos, en todos los ámbitos. Todo el mundo quería jugar al fútbol y era lo más novedoso. Ya en 1916 se había constituido por Héctor R. Gómez, el fundador de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y se juega inmediatamente el primer campeonato sudamericano que lo gana Uruguay. Uruguay sigue ganando campeonatos y llega después la Olimpiada de 1924. Uruguay hace la famosa cruzada a Europa, la repite en el 28, ganando los dos campeonatos, ganando al mundo del fútbol, donde se había iniciado el fútbol. Uruguay gana. Entonces, en esos momentos, como club deportivo, se funda esta institución acá, que el Maldonado existía porque estaba el Club Atlético Fernandino ya desde 1905, uno de los principales y más viejos equipos del interior del país en esas épocas. Entonces, Deportivo tiene una casa, una sede ahí en el viejo centro de Maldonado, en la calle Florida, y se transforma un poco en un club social donde llegaba la muchachada. Esa época era época también de pleno auge de los clubes sociales. Estaba el Club Paz y Unión en Maldonado, el Club, la Sociedad de Unión de San Carlos, y después se crea el Club Oriental. Pero ¿qué pasa? Esos clubes sociales se crean y tienen estatutos muy rigurosos, acordes a las costumbres de esas épocas, de las épocas recientemente pasadas. Entonces había que estar con una vestimenta especial, con corbata, con determinados requisitos de costos, de asociaciones, en fin. Deportivo no. Deportivo vino a ser el club social de Maldonado, que le abrió las puertas a todos los muchachos pobres de Maldonado. En esa época no se bailaba en las discotecas, se bailaban los bailes de los clubes sociales, que eran muy pocos bailes, los de carnaval, los de primavera, alguna fiesta patria o algo por el estilo. Pero para bailar, para tener el disfrute de un baile que a la muchachada le gusta, lo único era el club social. En Deportivo no había exigencias de vestimenta. Entonces iba todo el mundo, toda la gente modesta de la ciudad iba allí. Pero además también nosotros teníamos después un ejemplo que se los pusimos a los muchachos, que las realizaciones grandes que después tuvo Deportivo, la sede, el estadio, todo digamos, el fulgor que tuvo ese club, lo tuvo porque fue fruto del esfuerzo, del trabajo. Nadie vino a regalarle nada a Deportivo. No vino un día y llovió una sede, un día vino y llovió un estadio. No. Como en el pueblo había potencial suficiente, todos se fueron juntando y aportando y se construyeron esas edificaciones. Se construyeron los bienes materiales. Y los muchachos que antes no podían ver ningún brillo en ningún otro lado, a no ser en la vieja casona que tenía Deportivo, después pasaron a tener la sede mejor instalada y más hermosa que tenían en un barrio que era codiciado por los demás para poder ir a disfrutar. ¿Quién fue el que llevó? Digo, hubo varios, pero yo sitúo en una sola persona, Ginés Cairo Medina. ¿Quién era Ginés Cairo Medina? Ginés Cairo Medina era un muchachito muy modesto, era peón de caballos de alquiler, llevaba los caballos para alquilar cuando era chico. Él hizo la escuela, hizo el liceo con sacrificio, hizo magisterio, porque Ginés Cairo era maestro, fue profesor del liceo y tuvo las iniciativas en los momentos importantes para la construcción en Maldonado, de poder
tener venta de materiales de construcción, armar empresa constructora, y fue un hombre de negocios que fue próspero. Pero próspero ¿en base a qué? Al sacrificio, al trabajar desde abajo. Eso es el ejemplo que nosotros le pusimos a los chicos de Deportivo, que hay que trabajar desde abajo, hay que saber que las cosas se obtienen con trabajo, con sacrificio, pero que finalmente el resultado viene. Bueno, en ese caso fue muy importante porque todos los obreros de la construcción de Maldonado que giraban en el entorno y en la amistad de Ginés Cairo Medina eran todos socios de Deportivo. Deportivo es la institución que fue políticamente abierta en todo momento a todos los partidos políticos. Cuando se cerraron muchas puertas en tiempos de la dictadura, la única en el departamento que estuvo abierta, la única, fue la sede de la Avenida España. Los presidentes de Deportivo varias veces fueron llevados y citados a la jefatura de policía o a otros lugares para dar cuenta por qué había tales y cuales dirigentes políticos reunidos allí. Y allí se hicieron las dos grandes reuniones en 1980 por el no. Primero la del Partido Nacional y después la del Partido Colorado. Todas esas cosas es bueno que se sepa, porque otras puertas se cerraron porque había que cuidar los patrimonios. Entonces, Deportivo se la jugó.